Me preguntas sobre el peligro del consumo de pescado en relación a la contaminación por mercurio, o concretamente por metilmercurio. Y es una pregunta importante y hay que tener en cuenta para evitar problemas. Sobre todo en embarazadas, en mujeres que están amamantando y en niños. En mujeres que están embarazadas, porque a través de la placenta este mercurio o metilmercurio puede pasar al feto, y esto podrá afectar al desarrollo del sistema nervioso de este, y al nacer puede tener problemas de coordinación, problemas neurológicos, por ejemplo, de empezar a caminar o de empezar a hablar, problemas visuales, auditivos, problemas cerebrales diversos o cognitivos que se deben a esta intoxicación durante el embarazo por mercurio. En el caso de una mujer que esté amamantando, este mercurio que está en el pescado podría ser que pasara a través de la leche materna y también afectará al niño, y en niños por motivos obvios, porque están en desarrollo y entre otras cosas su sistema nervioso también está en desarrollo. Entre los 10 y los 14 años sería ya una situación intermedia. En adultos también puede perjudicar, en el sentido que una intoxicación por mercurio por acúmulo durante años puede acabar dando síntomas neurológicos, como por ejemplo entumecimiento o ardor en manos, en pies, puede dar problemas de coordinación, problemas para andar, problemas del habla, problemas auditivos, visuales, incluso podría afectar a otros órganos como por ejemplo el riñón, pero sobre todo problemas neurológicos. ¿Y qué peces tienen mayor cantidad de mercurio? Los peces que son de mayor tamaño, depredadores y que viven en mayores profundidades y duran más tiempo, que son más longevos. Tienen más posibilidades de que se vaya acumulando a su interior porque se comen a los peces de tamaño moderado, que a su vez se comen a los pequeños y se comen a los microorganismos, y se va acumulando mercurio o metilmercurio conforme vamos elevándonos en la cadena trófica. ¿Qué tipo de pescado es o qué tipo de peces? Pues son el tiburón en sus diferentes especies, como el cazón, el marrajo, la tintorera, la pintarroja y otras. También el pez espada, también el atún rojo, el lucio. Y después también dependerá de la zona geográfica, porque hay un tipo de pescado en unas zonas u en otras. Esto variará, por eso es importante también consultar los informes de las autoridades de seguridad alimentaria locales. Según el país, pues te hablarán del marlín, te hablarán del atún patudo, de la caballa real. En cambio, por ejemplo, el atún o la caballa, cuando son de pequeño tamaño, por ejemplo el atún claro, pues estos se pueden consumir, son pescados seguros. En cambio, estos que son de mayor tamaño, pues no se recomiendan. Aquí lo importante será evitar el consumo de este tipo de pescado en personas, como por ejemplo mujeres embarazadas, en mujeres que estén amamantando o en niños, sobre todo hasta los 10 años, y entre 10 y 14 años limitarlos. Después hay que tener en cuenta también si eres pescador, si quieres consumir el pescado que tú mismo has ido capturando, pues tienes que también consultar los informes de las autoridades locales, tanto si vas a consumir un pescado que tú has capturado como si es un pescado que ha capturado algún familiar. Pero si lo haces por tu cuenta, aquí mejor no correr riesgos e informarse para ver si hay algún peligro de contaminación por mercurio o por cualquier otro tipo de sustancia, de contaminante que pueda haber en las aguas de la zona, tanto si son marítimas como si son fluviales, como si son de río. ¿Y qué tipo de pescado podemos consumir o es recomendado? Aquí la lista es más larga, son pescados de menor tamaño. Tenemos la anchoa, el boquerón, el arenque, las sardinas, el atún, el bacalao, la trucha, la merluza, el salmón, también la caballa y el atún blanco y la caballa, la que es de menor tamaño, como hemos comentado antes, y también tenemos, por ejemplo, las gambas, los cangrejos, las langostas o, por ejemplo, el pulpo, el calamar, el choco, la sepia. En fin, hay una lista larga que también podemos consultar, lo que dicen las autoridades de seguridad alimentaria, que es lo que recomiendan. ¿Qué otros peligros puede tener el consumo de pescado? Aquí nos podemos encontrar por contaminación por otros metales pesados, aparte del mercurio, como por ejemplo el plomo, el cadmio o el arsénico. También la contaminación por productos industriales como el PCB, las dioxinas, los pesticidas. ¿Y cuál es la solución? Pues seguir las mismas recomendaciones exactas que hemos comentado antes y el asegurarse
de que el pescado que consumes procede de fuentes confiables y que procede de aguas que sean conocidas y que estén menos contaminadas o que no estén contaminadas. También las espinas que tiene el pescado pueden causar lesiones en la boca o en la garganta, que esto yo lo he podido ver porque alguna vez de urgencias he tenido que sacar espinas clavadas en la boca e incluso en alguna zona de la garganta que me ha costado lo mío el poderlas sacar, algunas de un buen tamaño. Aquí hay que ir con cuidado, ir con prudencia para evitar lesiones de este tipo. Y por supuesto también te puedes encontrar alergias al pescado o a los mariscos, y aquí lo que tendrás que hacer es evitar el consumo de aquello que te provoca la alergia. Y la complicación más frecuente en realidad es por infecciones alimentarias que tanto el pescado como el marisco de cualquier tipo puede sufrir, como por ejemplo por virus como la hepatitis A, bacterias como la salmonela, la listeria o el vibrio, o parásitos que el más famoso es el anisakis. Aquí hay que procurar que también la fuente del pescado sea confiable y seguir unos procedimientos de higiene y el cocinarlo bien. Y los procesos de congelación previos, si son industriales, mejor para así evitar problemas. Evitar en general consumir el pescado crudo, ahumado o marinado. Te dejo aquí un vídeo sobre los peligros del consumo de suplementos de omega 3. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.